qué conducto estábamos trabajando? Túbulo distal, ¿cierto? No has leído nada. No, qué terrible. En cambio, me voy a testículo y no se enteran de nada. No. Sí, eso es. Ya, muy bien, gracias. Alguien estaba atento. Y estábamos viendo el túbulo distal. Habíamos dicho que tiene una porción contorneada y una porción recta. Habíamos aclarado que la porción recta se considera el asa de Henle, porción gruesa ascendente, ¿ya? Y la porción contorneada se aproxima al corpúsculo renal y muchas de esas porciones contorneadas hacen contacto con el polo vascular del corpúsculo renal. Y en las zonas donde hacen contacto se modifican y forman esta estructura particular que se llama mácula densa. ¿Y en qué consiste esa estructura? Si ustedes se fijan, las células se hacen cúbicas altas acilíndricas. En los libros las describen como células en aspecto empalizado. Una célula con aspecto empalizado son células cilíndricas delgadas, altas, ¿ya? A eso se refiere. Dejan de ser células cúbicas como estas y hacen células cilíndricas altas, ¿ya? Así las describen, células empalizadas. Bien. Esta es la mácula densa, pero la mácula densa, en esa zona en donde hace contacto con el polo vascular, lo hemos dicho, modifica a las células musculares lisas de la túnica media de la arteriola aferente y de la arteriola eferente. La modificación consiste en que esas células adquieren características de célula endocrina y acumulan gránulos de no lo digo porque si no va a quedar la grabación, van a decir que gránulos de renina, ¿ya? Ahora, en el caso de la arteriola aferente, son más las células musculares lisas que se modifican, ¿ya? Por lo tanto, la secreción de renina es mucho más relevante desde el punto de vista de la arteriola aferente. Las células productoras de renina son estas que están en verde acá, que son, ¿se ve? Estas son las musculares comunes y corrientes y estas son las productoras de renina. En la arteriola aferente son más abundantes que la arteriola eferente. Estas células se modifican y pasan a denominarse yuctaglomerulares. ¿Por qué razón? Porque están por encima del glomérulo. Y todo este conjunto, mácula densa más células yuctaglomerulares, pasa a denominarse aparato yuctaglomerular. Está asentado encima, como un yugo sobre nuestro glomérulo. Y este aparato yuctaglomerular, lo último que habíamos dicho, era que regulaba los niveles de sodio a través de el circuito renina-angiotensina. ¿Cuáles iban a ser entonces la mácula? ¿Era todo eso? No. ¿Cuándo he dicho yo eso? No. Este es nuestro tubo distal. Todo este es el tubo distal. Mira ese núcleo redondo. Mira este núcleo de aquí, ovoideo. Ese núcleo de ahí es ovoideo, también es ovoideo. Estas células de esta región que hace contacto con el polo vascular, solo estas son de mácula densa. El resto son células de revestimiento epitelial. No se modifican. Se modifican solo las que hacen contacto, ¿ya? Bien, ¿cuál es la otra modificación que ocurre? En este cartón, aquí se observa que se altera la membrana basal. Esa es la membrana basal del túbulo distal. Aquí, en donde está la célula de la mácula densa, se altera la membrana basal y estas células de mácula densa proyectan su citoplasma y hacen contacto con las células yuctaglomerulares. Pero no solo con las células yuctaglomerulares, sino que también hacen contacto con células mesangiales extraglomerulares. Y se ha demostrado que las células mesangiales extraglomerulares también tendrían la capacidad de secretar renina, ¿ya? Por lo tanto, también estarían formando parte del aparato yuctaglomerular. Entonces, mácula densa, células yuctaglomerulares y células mesangiales extraglomerulares. Son distintas a las mesangiales intraglomerulares en funcionalidad. En características histológicas son iguales. Son células con un núcleo ovoideo, heterocromatínico, citoplasma eosinófilo. Desde el punto de vista de las características histológicas son similares. ¿Cuál es la diferencia? La función de estas: secretan renina. También tienen función macrofágica, pero además de las funciones que hacen estas de aquí,
Estas tienen gránulos con renina y secretarían renina. O sea, esa es la diferenciación. La presencia de estos gránulos con renina y la capacidad de secretar esta renina. ¿Ya? Llegando atrasado, pésimo. Muy mal. ¿Ya? ¿Estamos claros? Aparato, yuxta glomerular, los constituyentes del aparato yuxta glomerular, cada uno de los elementos. Bien. Y aquí está, en esta diapo que intenta complotar para ustedes, pero se fijan, acá están los niveles de sodio y potasio, y estos niveles de sodio y potasio son los que van a activar nuestra mácula densa para que le indique a las células yuxtaglomerulares y a las células mesangiales extraglomerulares que secreten renina. La renina va a actuar sobre el angiotensinógeno y lo va a transformar en angiotensina 1. Esa angiotensina 1 va hasta los alveolos del pulmón y en el pulmón están las enzimas que van a transformar esa angiotensina 1 en angiotensina 2 y esa angiotensina 2 va a la angiotensina 2 sobre qué actúa sobre un montón de sitios, pero en particular ahora en este circuito para que se libere aldosterona. ¿En qué zona de la corteza? La glomerular. El nombre está súper fácil porque esto parte del glomérulo. Aquí está el glomérulo, riñón, etc. El nombre es más o menos lo mismo. Además que esas células se llaman glomerulares porque se ordenaban formando una suerte de glomérulo alrededor de un capilar fenestrado, ¿cierto? Capilar sinusoide fenestrado. Bien, vamos a ver ahora los túbulos colectores. ¿Qué le pasa a este cuento? Vamos a probar por este otro pendriver que está un tanto dañado, pero puede que... Sí, las fotos salen mal. Sí. ¿Qué? Sí, porque la foto, no, mira, ahí está la foto. La foto también está mal allá. Probemos por el otro pendriver. En este estaba el 1. El 2 no, todavía no. Oh. Ahí. Ahí, bien. Vamos a frenar 3. Ah, no, está todo mal. ¿Sabes? Ustedes. Ya, bueno. Bien, entonces vamos a revisar ahora elementos que no son propios de la nefrona, pero son propios del aparato urinario, del riñón. Y estos elementos son nuestros túbulos colectores. Esta es nuestra nefrona, ya revisamos corpúsculo, proximal, ascendente, distal, aparato glomerular, y lo que vamos a revisar ahora es esta estructura de acá. Y como ven ustedes, este conducto recoge... ¿Que recogía filtrado o orina? ¿Ah? ¿Filtrado? Orina. Este conducto recoge orina desde acá, desde varias nefronas corticales, desde nefronas yuxtamedulares, ¿ya? Y luego continúa transportándolo hacia el vértice de la médula, de la papila, ¿ya? Acá, este era nuestro lóbulo renal, y aquí, en este vértice, la pirámide de Malpighi, que era nuestra médula, tiene unos hoyitos, unos orificios, y esa zona se llamaba área cribosa, ¿se acuerdan? Ahora, estos conductos van recibiendo más y más colectores, por lo tanto van aumentando su diámetro, su calibre, ¿ya? Y vamos a tener que hay túbulos colectores corticales, medulares y papilares. Los papilares se denominan conductos de Bellini y desde el punto de vista de la histología son súper distintos de los corticales, ¿ya? Vamos a tener que los tubos corticales se localizan en los rayos medulares y se componen de dos tipos de células. ¿Se acuerdan del rayo medular?
El rayo medular, que era el centro de mi lobulillo. Los lobulillos tienen en el centro un rayo medular, parénquima cortical y dos arteriolas interlobulares. Oye, el Marte no está mal. Hay que leer desde el patio. Creo que alguien que estuvo en mi oficina, no sé si hoy día, ayer, mañana, le mencioné que estuve haciendo un recuento de los tópicos a revisar. Me puse el linfático, timo, vaso, ganglio, tonsila, palatina, etc. Linfático difuso. Y pude constatar, como decía el director de mi escuela en la básica, he podido constatar que más o menos van a ser 2 preguntas por tópico. Es decir, de intestino delgado, lo más probable es que sean 2 preguntas de intestino delgado. Por lo tanto, ustedes, es su deber, de acuerdo a lo que ha hablado el profesor, de acuerdo a sus apuntes, valorizar qué es lo relevante, lo importante en cada capítulo. No voy a preguntar 20 cosas de intestino delgado y voy a dejar de preguntar de otros tópicos. ¿Ya? Cada tópico tiene 2 preguntas como mínimo. Capaz que algún tópico pueda tener 3 preguntas, pero mira, voy a tratar de hacer en orden. Voy a empezar con tonsila palatina hasta el túbulo de Bellini. Así va a ir, en orden, ¿ya? Para que no se quejen que está difícil, está en orden, perfecto orden. Así que si llevan en su reloj el lado de los PPT, lo van a ir por revisar y por orden, PPT. Si los pillo de poder, pues, el punto es que si los pillo ahí están complicados. Bien. Los túbulos colectores corticales tienen 2 tipos de células principales y las células intercaladas. Las células intercaladas son estas células que yo les había mencionado que tienen como una protuberancia, como una casita, y que son característicos de estos túbulos y que me permitían, en el corte histológico que habíamos revisado, donde estaba el corpúsculo renal, acá está el corpúsculo renal, me permitían decir que este es un túbulo colector y este es un túbulo distal. ¿Se fijan? Distal colector. ¿Por qué? La eosinofilia, mucho más pálido, más blanco. Vean qué blanco que es. ¿Ya? Y lo otro, estas celulitas que tienen esta especie de casquete que protruye, que son mis células intercaladas. ¿Ya? Luego los colectores medulares. Los medulares los medulares jóvenes deberían estar en la franja interna o en la zona interna, en la zona externa. Ya, lo voy a abandonar. Estos medulares están en la zona en donde se hacen rectos los proximales y los distales, que es la zona externa de la médula. Y pueden estar, probablemente, muchos de ellos preferentemente localizados en la franja externa de la médula. ¿Sí? Bien, y estos colectores medulares tienen mayor calibre, están en la zona de confluencia de varios tubos corticales, en la región más medular solo presentan células principales. En este caso, las células ya son casi todas cúbicas altas y no tienen estas protrusiones. Entonces las células son paliduchas, así como estas, pero se fijan, ya no hay células con protrusiones, no hay estas células intercaladas. Y finalmente los colectores papilares, que estos están en la zona interna de la médula renal, y estos tienen un nombre propio, se llaman conductos de Bellini, tienen un diámetro mucho más grande y las células que lo tapizan son células cilíndricas, ¿ya? Células cilíndricas. Y aquí se supone que pues no, esta es la zona del vértice de nuestra pirámide renal, en donde está la desembocadura de los conductos de Bellini. Ese hoyo de ahí es la desembocadura de un conducto de Bellini, aquí hay otro conducto de Bellini. Por lo tanto, esto de aquí es un cáliz. Esto es un riñón de rata, y los riñones de la rata son unilobulares, ¿ya? Si fuese un riñón humano, este sería uno de los 12 o 11 cálices menores, ¿ya? Nosotros vamos a tener nuestro parénquima, tenemos esta es parénquima aquí. Esta zona de aquí se llama papila.
Y esa zona va a tener estos hoyitos, que son las zonas por donde desembocan los conductos de Bellini. Son verdaderos hoyos. Esa es la imagen de microscopía electrónica de barrido. ¿Se fijan? Son hoyos. Entonces, la orina gotea desde aquí, porque gotea por la edad, y cae a lo que es el cáliz menor, en el caso de los humanos. Esos cálices menores van a confluir a los cálices mayores, y el cáliz mayor va a confluir a la pelvis renal, y la pelvis renal se continúa con el uréter. ¿Ya? Entonces, joven pirata, ¿qué epitelio deberían tener esas estructuras? Último mesón que están compartiendo apuntes, me imagino que están compartiendo los apuntes terrenales. ¿Qué epitelio debería tener esa estructura? ¿Alguno de los tres del último mesón? Polera blanca, polera negra, señorita, ¿alguno de los tres? Es tan fácil la pregunta. Estamos viendo urinario. Urotelio. El epitelio exclusivo del tejido urinario era el urotelio. Y si ustedes miran con cuidado esta fotografía, vean eso de ahí. Eso es un urotelio. Estas son las células gigantes del urotelio, epitelio polimorfo o epitelio de transición. Se inicia en los cálices menores, se continúa por el cáliz mayor, se continúa por la uretra, ¿ya? Y llega a la vejiga. Desde la vejiga hay un corto trayecto, chiquitito, y después ya cambia de epitelio, y eso no lo vamos a revisar nosotros, porque eso ya hablamos en aparato reproductor, ¿ya? Bien, y esto es lo que yo les mencionaba. Ustedes el miércoles, una vez que hayamos publicado los resultados de su certamen, siempre pretendemos publicarlo el miércoles, es el deporte que voy a tratar de hacer para ustedes, para que estén tranquilos después. ¿Se acuerdan que hemos comentado que si ustedes el miércoles obtienen el 5,0 o el 5,3 o el 5,5, que varios necesitan, van a estar felices y van a ir aquí al frente y van a ingerir un par de micheladas. ¿Se fijan? Esto es lo normal. Que la ADH, estimado joven, ¿cómo está? ¿Quién producía la ADH? ¿Quién producía o quién produce la ADH? No dónde se libera. La pregunta es capciosa. Lea bien, escuche bien. ¿Ah? Núcleo supraóptico y núcleo paraventricular del hipotálamo producen la ADH y se libera en el lóbulo neural. En los capilares sinusoides fenestrados o los capilares sinusoides. En los capilares fenestrados del lóbulo neural. Los sinusoides fenestrados están al lado, están en la del hipófisis. Oye, el fin de semana interesante que van a tener. Ya. Entonces, esta ADH estimula aquí a estos receptores de agua que son las acoporinas. Hay unas acoporinas inducibles, ¿ya? El número es irrelevante para la histología. Pero aquí hay unas acoporinas inducibles que esta ADH las hace presentarse en membrana y con eso consigue concentrar la orina. Pero si no están esas ADH, esas acoporinas no se expresan en membrana. Y vamos a tener una orina muy, muy diluida, ¿no? Vamos a perder agua y nos vamos a hidratar con otra cervecita más y vamos a seguir deshidratando, ¿ya? Este circuito solo es relevante respecto a los comentarios. Ustedes lo van a revisar en fisiología. Yo solo les estoy mostrando la funcionalidad de esto. Esta es una de las diapos que hoy día en la tarde pueden poner, porque no va a preguntar. Bien, pero de esto sí, esto es súper importante. El riñón, primero, tiene circulación terminal a nivel de los lóbulos renales. Cada lóbulo renal, ¿se fijan? Tiene un aporte sanguíneo que no se anastomosa con el aporte sanguíneo del lóbulo de al lado. Por lo tanto, si se bloquean estos vasos de aquí, este lóbulo deja de recibir sangre y se produce un daño renal.
Es por eso que los daños en los riñones son tan complicados. Uno pierde el riñón, si se daña un poquito el riñón, empieza a perderse la función renal. Entonces, ¿cómo es la circulación de los vasos sanguíneos? Nosotros iniciamos con una arteria renal, que en el caso de los humanos va a formar 5 arterias segmentarias, que a su vez se van a volver a ramificar y van a formar entre 10 a 12 arterias lobulares. Las arterias lobulares llegan hasta ahí. La arteria lobular se extiende hasta el límite córtico-medular. Y en el límite córtico-medular, la arteria lobular adquiere una trayectoria arqueada y se transforma en arteriola, ¿ya? Y esas forman las arterias arciformes, o arteriolas arciformes. Y desde la arteriola arciforme, que describe una trayectoria en arco en la base de la pirámide de Malpighi, vamos a dibujar acá. Aquí tenemos uno. Entonces, dibujando aprovechando este lóbulo que está aquí, nosotros vamos a tener nuestra arteria renal que forma segmentarias. Desde las segmentarias sale la arteria lobular, y esta lobular, al llegar aquí al límite córtico-medular, describe una trayectoria arqueada y establece el límite histológico entre corteza y médula. Sobre la arteria arciforme vamos a encontrar corpúsculos renales. Por debajo de la arteria arciforme no vamos a encontrar corpúsculos renales. Desde esta arteriola arciforme salen las arteriolas interlobulillares, que van a segmentar mi parénquima cortical en lobulillos. Esta segmenta el parénquima cortical en lobulillos, por eso se llaman así, interlobulillares. Entonces el parénquima que queda entre estas dos arteriolas es un lobulillo. ¿Y qué hay en el interior de cada lobulillo? Un rayo medular con los corpúsculos renales que corresponden. Obviamente, con túbulos renales también. ¿Ya? Túbulos renales acá. ¿Cómo sigue la circulación sanguínea? Desde la arteriola interlobulillar, la vamos a dibujar, vamos a borrar este de aquí, perdón, voy a borrar este, porque me va a molestar. Ya. Desde la arteriola interlobulillar salen arteriolas aferentes. Las arteriolas aferentes son de dos tipos. Pueden estar asociadas a nefronas corticales o pueden estar asociadas a nefronas yuxtamedulares. ¿Cuál es la diferencia de estas dos nefronas? Creo que lo mencionamos en la primera clase. La nefrona yuxtamedular es una nefrona de asa de Henle larga. El asa de Henle de estas nefronas yuxtamedulares se extiende casi hasta la papila renal. En cambio, las nefronas corticales tienen asas de Henle cortas, que se extienden más o menos hasta el límite de la zona externa de la médula. Hasta ahí más o menos llegan. No llegan más abajo. Tengo que poner los límites. Zona externa, zona interna, franja externa, franja interna. ¿Ya? Entonces, las nefronas yuxtamedulares tienen asas de Henle que llegan hasta acá. Estas otras nefronas tienen asas de Henle que llegan hasta aquí o hasta ahí. Son más cortitas. Las nefronas yuxtamedulares son las que participan activamente en el mecanismo de concentración de la orina. Estas otras participan en el mecanismo de filtrar sangre y más que nada tienen función de la reabsorción de elementos. Entonces, estas arteriolas aferentes ingresan al corpúsculo. Aquí tenemos nuestro corpúsculo. Capilarizan en el interior del corpúsculo y sale del corpúsculo como arteriola eferente. Y acá tenemos dos posibilidades. ¿Trajo los lápices? Necesito lápices. Acá tenemos dos posibilidades porque el comportamiento es distinto. Desde la arteriola, gracias, no, suelto dos más. Desde la arteriola eferente de los corpúsculos corticales se forma
la red capilar peritubular. Desde la arteriola eferente de los corpúsculos de las nefronas yuctamedulares se forma la red de vasos rectos. Y esta red de vasos rectos son los vasos que se localizan aquí y que van a participar activamente en el mecanismo de concentración de la orina. ¿Ya? Entonces, estos vasos rectos se originan de las arteriolas eferentes de los corpúsculos renales de las nefronas yuctamedulares. Y luego vamos a tener la vena arciforme. La vena arciforme se localiza aquí y ahora. Desde la vena arciforme también sale una vena interlobular. Entonces, la red capilar peritubular puede, o de eso no puede, lleva su sangre a la vena interlobular, solo a la vena interlobular. En cambio, la red capilar de vasos rectos tiene dos posibilidades de regreso de sangre. Puede regresar su sangre a la vena interlobular o puede regresar su sangre a la vena arciforme. ¿Ya? Entonces son recorridos distintos de la sangre y están asociados a la funcionalidad del riñón, ¿ya? Que es lo que está aquí. ¿Se fijan? Acá está nuestra arteria arciforme que sale en las ramas de las arterias y de las venas interlobulares. Y aquí está el esquema. Tenemos nuestra arteria arciforme, nuestra arteriola interlobular, arteriola aferente, corpúsculo, conglomérulo, arteriola eferente. Estas son nefronas corticales. Forman la red peritubular, que finalmente llega a la vena interlobular. Esta es una nefrona yuctamedular. La nefrona yuctamedular tiene su arteriola eferente que forma los vasos rectos que se extienden hasta casi el área cribosa, hasta la papila. Y desde aquí estos vasos rectos ascienden y tienen dos posibilidades. Drenan a la vena arciforme o a la vena interlobular. ¿Ya? Son dos circuitos distintos y están relacionados con la funcionalidad de cada una de esas nefronas. Y acá, para que me crean, aquí está buena la foto. Está medio raro. Esta es una imagen de un riñón que se picó el riñón y luego, por la arteria renal, se perfundió tinta china. Y una vez que está el riñón perfundido con tinta china, se congela el riñón y se corta con una máquina que se llama criostato. Entonces hace unas laminitas de riñón congelado. Y luego, ese riñón congelado así, se fotografía. Todo esto que se ve en negro corresponde a los vasos sanguíneos, porque perfundimos tinta china por los vasos sanguíneos. ¿Se fijan? Vean, ahí están los glomérulos. Esta es la red peritubular. Esta red peritubular se originaba de esas nefronas. Y estos son los vasos rectos que se originan de esas nefronas. Y es efectivo, son rectos. Y esos son rectos y transitan al lado de las asas de Henle. Obviamente, porque desde las asas de Henle estamos sacando electrolitos, estamos sacando agua. Si estos vasos no estuviesen aquí, cuando sacamos agua de aquí, todos los electrolitos que están aquí en la periferia se diluirían. Y este es un mecanismo de contracorriente. Aquí, en la periferia de estos vasos sanguíneos, en la periferia, en el intercelular, digamos, de estos tubos y de los vasos sanguíneos, hay una concentración de sales. Llega a 1100 la concentración de sales en la parte de la área cribosa de nuestra papila renal. Aquí llega a 1100, 1200 concentraciones de miliosmol. ¿Ya? Pero si sacamos agua aquí y esa agua se queda aquí, se empezaría a diluir esto y no funcionaría. Entonces, ahí son importantes los vasos rectos, porque los vasos rectos van a tomar este exceso de agua para mantener esa concentración. Estamos sacando sodio para acá. Aquí en esta zona
Si aumenta el sodio, nos va a aumentar la concentración aquí en esta zona. La queremos aumentar acá abajo. Entonces, tenemos que retirar ese sodio y meterlo a la sangre. Entonces, por eso son importantes estos vasos rectos. Y en fisiología van a ver que tienen una serie de transportadores específicos y selectivos estos vasos rectos. Bien, conductos excretores, cálices y pelvis. Esto de aquí es el urotelio o epitelio de transición o epitelio polimorfo del cáliz renal. Este es el cáliz menor. Ahí está nuestra pelvis renal. Aquí por plano de corte no se ve el área cribosa, pero ahí está la fotografía de cómo sería esto, nuestra área cribosa. Estos son túbulos colectores de Bellini y tienen epitelio cilíndrico. Estos son los túbulos colectores de Bellini. Los tubos que están ahí de pared delgada son asas de Henle. La parte del loop, la parte que hace el loop de las asas de Henle. Es decir, esas son solo asas de Henle delgadas. Y también aquí vamos a encontrar vasos rectos. Eso es lo que vamos a encontrar en esa zona. Bien, los cálices y la pelvis renal tienen epitelio transicional. ¿Ya? Y este epitelio separa la orina del tejido conectivo subyacente. Bajo la lámina propia se encuentra una capa de músculo delgada, músculo liso. Aquí por debajito hay una delgada capa de músculo liso que mantiene la forma de nuestro cáliz. Bien, veamos el uréter. El uréter, oiga, ¿cuántos uréteres tenemos? 1, 2, 3, 4, 2, cada uno. Porque tenemos, me estoy incluyendo, serían 4 uréteres, pero tenemos 2 cada uno, ¿está bien? ¿Ya? Eso no siempre, ¿eh? hay enfermedades congénitas en donde a veces uno puede tener 2 uréteres, ¿eh? Un mismo riñón con 2 uréteres. Y funciona igual, si el uréter no lleva la orina hacia la vejiga, no, es un conducto, ¿no? El uréter tiene una mucosa que posee epitelio transicional bajo el cual se encuentra una lámina propia de tejido conectivo denso, irregular, fibroelástico. Este es el uréter, el uréter se parece un poco al esófago. El lumen del uréter siempre está colapsado, ¿ya? Y tiene un epitelio, miren qué hermosa célula globosa. Ahora, lo interesante de la célula globosa es que tiene el citoplasma eosinófilo. ¿Se fijan? El citoplasma de la célula globosa superficial es más eosinófilo que el citoplasma de las células intermedias y de las células basales. Ya vamos a ver por qué es más eosinófilo. Y luego tenemos una lámina propia que se ve con harto colágeno, por lo tanto es un tejido conjuntivo denso. Luego hay una capa muscular que está compuesta por 2 capas de células de músculo liso, una longitudinal interna y una circular externa. ¿Ya? Longitudinal interna, circular externa. En el tercio próximo a la vejiga se agrega una tercera capa de orientación longitudinal. ¿Qué elemento vimos en músculo liso que tenía 3 capas de músculo igual? No, en el pacto de tejido muscular liso vimos una estructura que tenía 3 capas de músculo liso. El cordón externo. El conducto deferente también tiene 3 capas. ¿Se dan cuenta? Longitudinal, circular, longitudinal externo. El recubrimiento externo es un recubrimiento conectivo fibroso en la zona en donde está adherida las otras partes u otros órganos del cuerpo, el inicio y el término, cuando se junta con la vejiga o cuando se junta con los riñones. Y la zona media tiene un peritoneo, tiene un mesotelio que está recubierto por peritoneo. ¿Ah? ¿Dónde hay tejido adiposo? ¿Dónde dice el tejido adiposo? Adiposo, tejido. Ah, ¿por qué hay tejido adiposo? Y este es nuestro riñón. Este se llama ilio-renal. Y aquí, como lo van a ver en paso práctico, hay mucho tejido adiposo. ¿No? Una gran cantidad. De hecho, en los riñones normales, acá tenemos la suprarrenal. Y el tejido adiposo está recubriendo todo esto. Los riñones están recubiertos de tejido adiposo. Hay mucho tejido adiposo al lado de los riñones. Mientras más bueno para los pasteles, la dieta
tanto licenciosa el dueño del riñón, más tejido adiposo va a estar recubriendo el riñón. Entonces eso, normal, se mete junto con la zona aquí del líquido renal. Ese tejido adiposo va acompañando los vasos sanguíneos y los vasos linfáticos. Por eso que se ve ahí por fuera. No es que nuestro riñón adentro tenga tejido adiposo, no. Bien, veamos nuestra vejiga urinaria. La vejiga urinaria, ya la hemos mencionado, es una estructura como una bolsita, como un saquito, y mencionamos a ella que tenía epitelio polimorfo de transición, porque cuando se distiende la vejiga, como tiene orina en su interior, no podemos permitir que esa orina entre en contacto con los vasos sanguíneos subepiteliales, ¿ya? Porque tenemos urea en esa orina que queremos eliminar. ¿Ya? Entonces tiene este epitelio de revestimiento. Tiene una mucosa, una submucosa y una túnica muscular. La mucosa posee un epitelio de recubrimiento transicional bajo el cual se encuentra una lámina propia de tejido conectivo denso. La lámina propia no posee glándulas excepto en la región en donde rodea el orificio uretral. En esa región hay glándulas mucosas. Solo ahí, no hay glándulas en el resto de la vejiga. La capa muscular está compuesta por 3 capas de células musculares lisas de disposición longitudinal interna y externa y una capa circular de... Es lo mismo que tenía el ureter, ¿ya? O la única diferencia es que están un poquito más desarrolladas. La submucosa es tejido conectivo denso. Y aquí está el detalle de por qué nosotros vemos estas células con un citoplasma más eosinófilo que las células que están por debajo. Y es por una razón bien simple. Estas células tienen estos elementos que son las vesículas fusiformes. Las vesículas fusiformes son membrana de la célula que está cargada de unas proteínas transmembranas que se llaman uroplaquinas. ¿Ya? Uroplaquinas. Y resulta que cuando esta célula se acomoda para distenderse, ¿ya? Y eso le empieza a exigir mucho más citoplasma, le empieza a exigir más tamaño, lo que hace es tomar estas vesículas y fusionarlas con la membrana apical, de tal manera que no solo puede acomodar su citoplasma, sino que puede aumentar su membrana citoplasmática esta célula. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tiene estas vesículas. ¿Se fijan? Ahí tenía hartas vesículas, todas las vesículas están próximas y se están fusionando para aumentar la membrana y poder aumentar la capacidad de distensión de este epitelio. Porque si usted está en clase desde las 8 de la mañana y el profe habla, y usted sigue sentado aquí 3 horas sin ir al baño, probablemente todas sus uroplaquinas están dispuestas en la parte apical de su epitelio de la vejiga. ¿Ya? Entonces, esa es la razón de por qué esta célula tiene, en este caso que está contraída, tiene mayor eosinofilia, por estas vesículas fusiformes que tienen uroplaquina, que es una proteína transmembrana. ¿Ya? O sea, por eso es que se ve así, nuestras células superficiales. Y acá está el resumen, ¿cómo le llaman? El mapa conceptual de aparato urinario. Esta es la última diapo de nuestro certamen. Mañana iniciamos con piel. Y la clase de mañana no entra en el certamen. Rena. Dígame. No, gracias. Señores, un minuto, un segundo, un ratito. Estuve revisando el calendario y práctico de piel no hay porque el jueves no hay clases. El miércoles creo que es feriado ya, el 8 tengo un día feriado y el viernes ya no hay actividades, así que no hay práctico de piel, por lo tanto el práctico de la próxima semana es su último práctico,